Bueno, mis hermanos, vamos a abrir la segunda carta de Pedro. El domingo pasado iniciamos el recorrido en esta carta. Vamos a leer versículos 1 y 2 que leímos el domingo pasado, y 3 y 4, que es la parte que hoy nos quedaría por meditar, por observar, por estudiar, que el Señor hable por medio de su palabra. Así que vamos a leer versículos 1 al 4, y luego vamos a orar y continuamos. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vamos a orar. Señor, una vez más, gracias por tu palabra, por esta mañana, por poder, tú nos has convocado, Señor, no ha sido nuestra voluntad. En definitiva, como José compartía, todo apunta a ti, Señor, todo es para tu gloria. Y rogamos que esta mañana tu palabra obre eficazmente, como siempre lo hace en tus hijos, para que crezcamos en santidad, en obediencia a ti. Señor, si hay corazones que no te conocen, también, Padre, obra esa salvación tan perfecta que en Cristo has logrado. Gracias por la justicia de Cristo, gracias porque es su sacrificio el que da sentido al poder reunirnos, y es su persona lo más precioso. Él es la piedra angular de tu iglesia. Él es lo más precioso. Nos pueden faltar un montón de cosas, pero tenemos a Cristo y tenemos todo en Él. Señor, gracias por esta mañana. Cuida nuestros corazones, cuida a los hermanos que hoy no pueden estar, Señor, en donde estén, Padre, guárdalos, presérvalos y guíalos a que puedan en esta semana alimentarse de tu palabra para llegar a conocerte aún más y poder deleitarse en quién eres tú para nosotros. Señor, gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como decíamos el domingo pasado, comenzamos segunda de Pedro. Hicimos un panorama de toda la carta, y como hemos hecho en otras ocasiones y hemos recordado y siempre recomendamos, lea toda la carta de segunda de Pedro. Léala. Es más corta que primera de Pedro, así que léala, tómese el tiempo, léala una vez, 2 veces, las veces que le sea necesario para poder entender, para poder ver la melodía que tiene segunda de Pedro. Es muy claro. Una vez que lo lee la segunda vez, la tercera vez, enseguida le saca la idea. Pedro tiene una intención muy, muy clara, y lo dijimos el domingo pasado, que uno de los términos que más se repite en esta carta, y Pablo lo hace también en Colosenses, es el término conocimiento. El conocimiento, hay una preocupación de Pedro por la iglesia, por este conocimiento, que no es un conocimiento solamente intelectual, es algo que enciende el corazón de los cristianos y realmente afecta nuestra vida. Nos aferramos a nuestro Salvador, de manera que eso nos empuja a vivir en coherencia con ese afecto que tenemos por Dios. Un afecto que Dios mismo nos ha cambiado. Dios ha cambiado nuestro corazón. El cristiano no ha cambiado su corazón él mismo por adquirir conocimiento, sino que Dios le ha dado a conocer a Cristo para cambiar su corazón.
es la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y ahí lo dice Pedro, que hemos alcanzado esta fe que es preciosa, dice. Una fe preciosa. Y esto hace eco de lo que Pablo le escribe a Tito, en Tito 3:5. Pablo le dice a la iglesia, a Tito en particular, pero nos dice a nosotros que nos salvó, Dios nos salvó, no por obras de justicia, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces, ahí está justamente donde comienza la vida del cristiano. La vida del cristiano comienza con esta nueva vida que Dios nos ha dado. Nadie ganó, nadie hizo nada por esta nueva vida, por esta justicia de Cristo. Nadie. Cristo ha hecho todo. Cristo ha hecho todo. Warren Wiersbe, un comentarista, comentando sobre esta carta, dice: nuestro Señor Jesucristo nos ha dado o tiene 3 beneficios espirituales que no pueden conseguirse de nadie más. Y lo dice Pedro ahí: justicia, gracia y paz. Cuando confías en Él como tu Salvador, su justicia llega a ser tu justicia y se te da una posición correcta ante Dios. Correcta ante Dios. Jamás podrías ganarte esa justicia. Jamás podrías ganarte esa justicia. Es una dádiva de Dios para los que creen. Gracia, lo segundo, es el favor de Dios para quienes no lo merecen. Para quienes no lo merecen. Dios en su misericordia no nos da lo que merecemos. No nos da lo que merecemos. En su gracia nos da lo que no merecemos. Él es el Dios de toda gracia y nos la envía por medio de Jesucristo. El resultado de esta experiencia, dice Wiersbe, es paz. Paz con Dios. Paz con Dios. Y la paz de Dios. Paz con Dios y la paz de Dios. De hecho, la gracia y la paz de Dios son multiplicadas conforme andamos con Él y confiamos en sus promesas. Tremendo. Ahí termina la cita de Wiersbe. Lo que Pedro acá hace es llamar la atención de estos hermanos, de los lectores y de nosotros, con una especie de sermón de apertura. Eso es lo que hace Pedro acá. Un sermón de apertura que conecta con los 2 versículos primeros de la carta. Y por lo general los saludos en las cartas vemos que son como independientes de lo que sigue. Pero acá Pedro no, lo conecta. Pedro le escribe a los hermanos, hijos de Dios, que comparten la misma fe, personas que han sido salvadas por el mismo Señor, han sido justificados por Él delante de Dios y son receptores de esa gracia y paz de parte de Dios mismo. A estos hermanos les escribe. Y en su providencia el Señor nos ha dejado a nosotros esta hermosa carta para que, como dice en capítulo 3, versículo 1, despertemos con exhortación. Despertemos con exhortación para que tengamos memoria de lo que Dios ha dicho en su palabra. Eso es lo que Pedro tiene la intención. Recuerden, Pedro está por morir y Pedro lo dice ahí en capítulo 1, versículo 14. En breve debo abandonar este cuerpo. En breve estoy por morir. Y entonces esto es importante. Despertemos con exhortación para que tengamos las novedades de nuestra fe. No, para que tengamos memoria de las cosas que Dios ya ha dicho. Las cosas que Dios ya ha dicho. Que no despreciemos el conocimiento por medio de ellas, sino que inflemos nuestro corazón. Eso es lo que quiere Pedro. Que inflemos nuestro corazón con ello a fin de vivir a la luz de estas verdades. A la luz de estas verdades. Esperando con ánimo algo que Pedro lo va a recorrer a lo largo de la carta. El regreso de nuestro Señor. Esta es la forma de esperar a nuestro Señor. Esto es lo que está diciendo Pedro. El tema de nuestro estudio de hoy, de la predicación de hoy, le pusimos como título Lo que Dios nos ha dado. Y creo que eso un poco encierra el tema, pero para ser más específico, el tema es que no hay excusa. No hay excusa
para no vivir una vida piadosa. ¿Por qué? Porque los creyentes, nosotros los cristianos, ya hemos recibido todo lo necesario para hacerlo. No tenemos excusa. No tenemos excusa porque hemos recibido todo lo necesario para vivir una vida piadosa delante de Dios. Obviamente uno no puede esperar que alguien que no cree en Dios, que no conoce el Evangelio, o que conociendo el Evangelio lo rechaza, viva una vida piadosa. Uno no puede esperar eso. Es como decirle a un muerto que baile. No puede. Entonces, pedirle a un incrédulo que viva una vida piadosa o moralizarlo con demandas del Evangelio es ridículo. No podemos. No podemos enseñarle los imperativos de Dios a alguien que no conoce a Dios, que no conoce el Evangelio. No podemos decirle, amá a Dios, a alguien que tiene un corazón duro y que está en contra de Dios y que es rebelde a Dios. No podemos. Pablo lo dice en Romanos 1:32, habla de la culpabilidad del hombre y luego habla acerca de los incrédulos y dice quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, habla de los incrédulos, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Esos son los incrédulos. El incrédulo se complace en su pecaminosidad. Es así. Pero Dios ha cambiado el afecto del cristiano. El cristiano, aquel que Dios en su misericordia ha dado esta fe preciosa por la justicia de Cristo, usted y yo, mi hermano, usted y yo, no tenemos excusa. No tenemos excusa para no vivir una vida piadosa. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque Dios nos ha dado todo. ¿Se da cuenta? Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todo. Mucha gente descansa en esa frase al punto de decir, bueno, Dios, listo, si Dios me ha dado todo, ya está. Y convierten la gracia de Dios, como dice Bonhoeffer, como una gracia barata. Y eso es peligroso. Eso hay que tener cuidado y frenar y decir, ¿qué es esto? Escuche cómo lo dice Bonhoeffer. Gracia barata significa la justificación del pecado sin la justificación del pecador. Dicen que la gracia sola lo hace todo y por lo tanto todo puede seguir igual que antes. Esto es lo que queremos decir con gracia barata. La gracia que alcanza a la justificación del pecado sin la justificación del pecador arrepentido, que se aleja del pecado y de quien el pecado se aparta. La gracia barata no es el tipo de perdón de pecado que nos libera de las redes del pecado. La gracia barata es la gracia que nos concedemos a nosotros mismos. La gracia barata es la predicación del perdón que no requiere arrepentimiento. Bautismo sin la disciplina de la iglesia, comunión sin confesión, absolución sin confesión personal. Gracia barata es la gracia sin el discipulado. Gracia sin la cruz, gracia sin Jesucristo, viviente y encarnado. En cambio, la gracia de alto costo es el tesoro escondido en el campo, por el que un hombre alegremente irá y venderá todo lo que tiene. Es la perla de gran precio, que para comprar el mercader venderá todos sus bienes. Es la ley real de Cristo, por la cual un hombre se quitará el ojo que le hace caer. Es el llamado de Jesucristo ante el cual el discípulo deja sus redes y lo sigue. La gracia de alto costo, sigue diciendo Bonhoeffer, es el Evangelio, que debe ser buscado una y otra vez. El don que debe pedirse, la puerta que un hombre debe golpear. Una gracia así es costosa, porque nos llama a seguir, y es gracia porque nos llama a seguir a Jesucristo. Costosa porque le cuesta a un hombre su vida, y es gracia porque le da a un hombre la única vida verdadera. Es costosa porque condena el pecado, y es gracia porque justifica.
al pecador. Por sobre todo, es costosa porque le costó a Dios la vida de su Hijo. Por precio fuisteis comprados. Y lo que le costó tanto a Dios no puede ser barato para nosotros. Por encima de todo es gracia, porque Dios no estimó a su Hijo como un precio demasiado costoso para pagar por nuestra vida, sino que lo entregó por nosotros. La gracia costosa es la encarnación de Dios. La gracia costosa es el santuario de Dios y debe ser protegido del mundo y no echado a los perros. Es, por lo tanto, la palabra viva, la palabra de Dios, la que Él dice como a Él le place. La gracia costosa nos confronta como un llamado lleno de gracia para seguir a Jesús. Viene como una palabra de perdón para el espíritu quebrantado y el corazón contrito. La gracia es costosa porque impulsa a un hombre a someterse al yugo de Cristo y a seguir. Es gracia porque Jesús dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Todas las cosas, fin de la cita ahí, todas las cosas, dice Pedro, que pertenecen a la vida y a la piedad. Pedro usa acá una herramienta literaria muy interesante y lo va a hacer en todo el pasaje cuando hace estos dos grupos de palabras. ¿Sí? Lo va a usar y quiere indicar una idea. Primero dice vida y piedad, después dice gloria y excelencia, después va a decir preciosas y grandísimas promesas. Entonces Pedro usa este grupo de dos palabras para indicar una idea. Y lo que está diciendo es que Dios nos ha dado todo para vivir como Dios quiere que vivamos. Esa es la idea. La nueva vida del cristiano que tiene en Cristo. Nos ha dado todo. Por eso la fuente del poder que ahora uno tiene es Dios mismo por medio de Cristo. Uno no puede vivir separado de Cristo un cristianismo así. Él nos ha dado todo, ¿se da cuenta? Pero bueno, alguno dirá, y lo he escuchado: Germán, hermano, yo necesito más de Dios. Necesito su llenura, necesito una experiencia con Dios diferente. ¿Lo ha escuchado? Bueno, esa persona está confundida y no sabe esta verdad, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, Dios se la ha dado al cristiano. No necesita nada más, no necesita nuevas experiencias, no necesita dones espectaculares, manifestaciones, milagros, sanidades. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene todo en Cristo. Cristo es el todo del cristiano, no necesita nada más. Lázaro resucitó, pero ¿sabe qué? Después murió. Entonces, ¿qué tenía Lázaro si después iba a morir? Tenía a Cristo. Y eso es importante. Eso es importante. Usted tiene a Cristo, tiene todo. Tiene al mismo Hijo de Dios en su vida. Dios le ha dado todo en Cristo. Dios le ha dado todo en Cristo. Por eso Pedro les pide a estos hermanos que despertemos con exhortación a nuestro entendimiento, teniendo memoria. Es decir, uno tiene que aferrarse a los fundamentos de la fe. A los fundamentos de la fe que alimentan nuestro conocimiento espiritual. ¿Para qué? Para que a su vez esto encienda nuestro corazón y recordemos el Evangelio. Recordemos el Evangelio y no caigamos en la confusión que va a hablar después Pedro. Falsos profetas, falsos maestros, esas cosas vienen por una falta de conocimiento y por una pérdida de la memoria. Eso es lo que está diciendo Pedro. La obra de Cristo a favor del pecador, ahora convirtiéndolo en su Hijo, dándole nueva vida, identidad, esa obra redentora es el rescate que Dios ha dado, el rescate de nuestra vana manera de vivir, como dice el 1 de Pedro, capítulo 1. Nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir conforme a la voluntad de Dios. Dios nos ha dado todo. Así el conocimiento de Jesús, esto de llegar a comprender, reconocer nuestra incapacidad de salvarnos, abandonarnos a Jesús, confiar en Jesús y que Cristo sea ahora el Señor de nuestras vidas, esto es la base
de esta recepción de la fe igualmente preciosa. Una fe preciosa que Dios nos ha dado, por la cual Cristo, por su poder, da a uno todo lo que necesita para vivir una vida piadosa. Dios nos ha dado todo en Cristo. Y es hermoso ver cómo, siempre la iniciativa es del Señor. Tremendo. Fíjese, el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Él nos llamó. Él nos llamó. No. Usted no estaba buscando, mi hermano. Usted no estaba buscando al Señor. Usted no estaba buscando al Señor. Yo no estaba buscando al Señor. Ningún cristiano que haya pisado esta tierra a lo largo de la historia, cristiano verdadero, ha buscado al Señor. Dios lo llamó por su gloria y excelencia. Él nos llamó. Este conocimiento de Jesús no vino a través de mi investigación personal. No investigué a Jesús y lo descubrí. No. El Señor nos ha dado a Cristo y con Él todas las cosas, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. En Lucas, el mismo Señor Jesús, Lucas capítulo 10, en algunas traducciones tiene un título que se ha agregado que dice Jesús se regocija. Capítulo 10, versículo 21 dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y escuche, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Cristo ha revelado al Padre, el Padre ha revelado al Hijo, y el Hijo es conocido por los incrédulos gracias a lo que Cristo hace, que es mostrar aquel a quien quiere, porque Él es el Señor, y el Señor hace lo que quiere. Puede sonar duro, puede sonar como arrogante de parte del Señor. No, Él tiene todo el derecho, porque Él es el Señor, y Él se muestra a quien Él quiere. Pablo lo menciona de otra forma en Efesios, capítulo 3, versículo 14. Ora por sus hermanos y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé a los cristianos, os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, con toda la iglesia, con todos los cristianos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios ha dado todo en Cristo, ¿se da cuenta? Es decir, el logro de nuestro llamado fue todo obra de Jesucristo. Fuimos llamados a nuestro conocimiento de Él. Él nos ha dado a conocer su persona. No fue un descubrimiento suyo, mi hermano. Usted no descubrió nada, no descubrió la pólvora, no, Dios se ha dado a conocer. Y este llamado vino sobre la base de su logro y excelencia, su naturaleza honorable, no la nuestra. No hay honor, no hay mérito, sí hay mucho pecado en nosotros, eso sí. Por eso su obra redentora y no nuestro falso y caído libre albedrío ha hecho lo que ha hecho.
Sin embargo, debido a su gloria y debido a su llamado, ahora somos, sí, los cristianos llamados a un estatus honorable. Que eso es lo que Pedro dice acá. Este es el costo del discipulado que leímos recién. No es una gracia barata, sino costosa. ¿Por qué? Porque sin duda, y leía esta semana, la cruz es la muestra no de nuestros méritos. No es la muestra de nuestros méritos. No, porque la cruz no es que usted es muy hermoso y para Dios es como canta un cantante, la niña de sus ojos y todas esas cosas. No. La cruz del Calvario muestra lo depravado que somos, la maldad que hay en nuestro corazón y la necesidad de un gran Salvador, como es el Señor. Eso muestra la cruz. Semejante muerte, semejante sufrimiento es sin duda debido a la culpa eterna del pecado que debía ser pagado. ¿Se da cuenta? Eso es la cruz del Calvario. Y de igual modo, semejante resurrección, semejante gloria, semejante entronización es debido a la obra de Cristo y no la nuestra. Y eso nos llama a considerar nuestro estatus. Dios nos ha dado una nueva identidad, entonces considere bien esta nueva identidad suya. Es por su gloria y excelencia que Dios ha hecho todo por lo suyo. Dios nos ha dado todo en primer lugar y en segundo lugar, versículo 4, Dios ha hecho todo. Es por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, dice, que Jesús nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. De nuevo, Pedro hace este uso de dos palabras para hablar de una definición. Las promesas en Cristo son valiosas. Eso está diciendo Pedro. Preciosas y grandísimas, son valiosas. ¿Qué son estas promesas que son tan valiosas? Bueno, acá Pedro no dice qué representan estas promesas. En la carta el término aparece otras veces en un contexto de las cosas futuras. Si se fijan en 1 Pedro capítulo 3, versículo 4, hablando de los falsos maestros, que son burladores, que andan según sus propias concupiscencias, versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, la promesa de la segunda venida, ¿dónde está? ¿Dónde está? Versículo 9, el Señor no retarda su promesa de la segunda venida, según algunos la tienen por tardanza, o sea, los falsos maestros, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y más adelante, versículo 13 dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Entonces las promesas de Cristo en el contexto de la carta tienen que ver con la consumación de esta salvación alcanzada por la justicia de Cristo, quien ha llamado a cada creyente y le ha dado todas las cosas para vivir piadosamente, tal como vimos ahí, versículo 3. Pero volvemos a decir, aquí no se nos dice cuál es el contenido exacto de estas promesas, pero el enfoque o el propósito o el fin es muy claro: participar en la naturaleza divina. Muy interesante. Y otra cosa, escapar de la corrupción del mundo. Las promesas que traen estas cosas entonces son importantes, son significativas, son valiosas, dice Pedro. Pedro no se centra en el contenido de las promesas, sino en los beneficios que resultan de esto. Por eso el cristiano, a través de estas promesas, obtiene estos dos claros beneficios, uno que es positivo y uno que es negativo. El positivo es participar de la naturaleza divina, el negativo es escapar de la corrupción que hay en el mundo. Esos son los dos beneficios que recibimos del Señor. Dios ha hecho todo y ahora nos hace partícipes de su naturaleza y nos auxilia para escapar de la corrupción que hay en el mundo. Pero veamos lo primero, participar
de la naturaleza divina, que es una frase media extraña, es algo que muchos escritores griegos escribieron. Estaba esta idea de la participación de la naturaleza divina, como que estamos divinizados, y esto es muy actual. Mucha gente piensa eso. Que como que hay una chispa divina dentro. ¿Lo has escuchado? Es muy común. Que hay una chispa divina dentro del ser humano que simplemente necesita ser reconocida y liberada. Eso es lo que muchos pensaban, y hoy se piensa. A veces es algo que debía obtenerse con esfuerzo. Incluso hay personas que se consideran cristianas, y esto es peligroso. Dicen que uno tiene el poder divino en uno para producir las cosas que Dios mismo hace. Por eso dicen que sus palabras tienen poder. ¿Lo has escuchado? Que sus palabras tienen poder. Que con el toque de sus manos tienen poder, que sus oraciones tienen poder. Hay un autor, y me tomé el trabajo de buscarlo, Joel Osteen se llama, algunos lo han escuchado. En YouTube pueden encontrar un montón de videos, impresionante la cantidad de videos que tiene el hombre este. Pero también impresionante la cantidad de libros que ha escrito este hombre. Pero les digo algunos títulos, por si alguno lo quiere buscar y quiere perder tiempo leyendo estas cosas. Uno de los libros se llama Eres más fuerte de lo que piensas. Otro de los libros, Usted puede y lo hará. Es muy atrapante, los títulos me encantan. El otro, El poder del yo soy. Tremendo. Yo declaro, es otro. Y este es el bestseller que tiene, ¿sí? En serio, el bestseller. Su mejor vida ahora. Y otros. No sé, le conté más de 20 libros. Pero Pedro no habla de ninguna de estas cosas. Pedro acá no habla de nada de esto. Lo más probable es que Pedro esté hablando de la participación de características de Dios. Participar de la naturaleza divina está hablando de parecerse más a los atributos de Dios debido a esta identidad que en Primera de Pedro lo hemos visto, a parecernos más a este mundo. Participar de la naturaleza divina habla de eso. No está pensando Pedro acá en, como Pablo sí lo hace en sus cartas, de participar y usa las frases en el Espíritu Santo o en Cristo, sino va más a lo práctico Pedro. Pedro está hablando, ustedes ahora son participantes de la naturaleza divina. El creyente ha alcanzado por la justicia de Cristo esta fe preciosa, y por el conocimiento de Cristo y por Cristo tiene todas las cosas que le permiten vivir piadosamente. Y de eso se trata la naturaleza divina, poseer la nueva vida en Cristo. Eso es la naturaleza divina. Dios nos ha dado nueva vida en Cristo. Y de ahí que esto deriva en el beneficio negativo que después va a mencionar. Huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de sus concupiscencias o deseos carnales. Así este deseo es la raíz de la corrupción moral del mundo. ¿Se da cuenta? Entonces, si uno tiene esta nueva vida en Cristo, tiene esta naturaleza divina, esto lo auxilia para escapar de la corrupción que hay en el mundo. La raíz de la corrupción moral del mundo y la nuestra es este deseo carnal, es esta concupiscencia, y debido a esa corrupción moral el mundo está sujeto a decadencia. ¿Se da cuenta? El mundo no va a mejorar. No. Si cree que va a mejorar, bueno, yo lamento informarle que el mundo va de mal en peor, porque es así, es naturalmente lo que tiene que pasar. Por causa de rechazar a Dios, Dios ha entregado, y lo dice Romanos 3 veces, los ha entregado a su pecaminosidad y a que se desarrolle esta corrupción que hay en el mundo y esta decadencia. Esto es así y va a ser así. Las personas en particular y los deseos divorciados de la verdadera adoración a Dios, eso es lo que está pasando. Piense por un momento, cualquier problema. Usted tiene
problemas en su vida? ¿Algún problema? El que dice que no tengo ningún problema, una de dos, o es un mentiroso o está medio chapa, ¿no? Hay problemas, pero si usted lo piensa detenidamente, cualquier problema, político, económico, social, laboral, familiar, matrimonial, de cualquier relación, problemas emocionales o problemas que incluso muchos problemas derivan en problemas de salud, cualquier problema tiene su raíz en el pecado y en sus consecuencias. Es así. Desde Génesis 3 en adelante es así. Esta es la normalidad que gracias al pecado se ha logrado. Por eso huir de la corrupción no es algo que una persona puede hacer por medios religiosos. Usted no puede escapar de la corrupción que hay en el mundo por medios religiosos. Ni siquiera por profundizar y meditar profundamente en las Escrituras. Usted no puede hacer eso. Por eso necesita que Dios obre en su vida sobrenaturalmente, y por eso un incrédulo necesita a Cristo para huir de la corrupción que hay en el mundo. No necesita religiosidad, necesita cambiar el corazón, necesita cambiar la mente, necesita cambiar los afectos para dejar de amar este mundo y huir de la corrupción de este mundo y amar a Cristo y tener esta nueva naturaleza divina en Él. No podemos huir. En 2 de Pedro incluso no vimos nada acerca del papel de las Escrituras hasta el capítulo 3. Entonces descubrimos ahí que las Escrituras pueden ser utilizadas y mal utilizadas. Los falsos maestros hacen eso. Por eso el escape de la corrupción viene a través de nuestro conocimiento de Él, es decir, de Jesucristo, y a través de su poder divino. Él se da a conocer. Por eso la permanencia de lo divino está relacionado con esta santidad, con esta pureza, con esta bondad de Dios. La naturaleza divina es eso, sus atributos. Y estas son virtudes que tienen sentido en el contexto de 2 de Pedro. Por eso es probable que lo que Pedro tiene en mente acá, cuando afirma la participación en la naturaleza divina, es la recepción de esta naturaleza ética de Dios. ¿Cómo es Dios éticamente? Bueno, Germán, es como muy alto. Bueno, eso ha recibido el cristiano. Por eso antes le dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. O sea, podemos vivir piadosamente porque Dios nos ha dado todo, nos ha dado su naturaleza. ¿Se da cuenta? Eso es lo que está diciendo Pedro. Eso es lo que dice. Así que hemos recibido esta naturaleza y esto nos conduce, sí nos va a conducir, obviamente en el futuro, en la gloria, a nuestra inmortalidad, a nuestra glorificación. Pero el problema está acá, porque esto es clave para avanzar en el proceso de santificación. Entender que el cristiano tiene esta naturaleza y tiene todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para vivir de esta manera. Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque aún los incrédulos, y lo va a decir Pedro, los falsos maestros o los que imitan la fe cristiana pueden dar muestra de cierta huida de esta corrupción que hay en el mundo. Lo pueden falsificar. De hecho va a decir Pedro, fíjense, capítulo 2, versículo 17, hablando de los falsos maestros, dice que son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Y escuche, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, y lo está diciendo en condicional, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces, esta gente, estos falsos maestros pueden falsificar y pueden mostrarse muy piadosos y pueden incluso dar muestra de esta huida de la corrupción del mundo.
Versículo 20 dice eso, habiéndose ellos escapado, sí, habiéndose ellos escapado de la corrupción. Pero el cristiano verdadero, que participa de la verdadera vida de Dios en él, ha huido completamente de los afectos y de la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque considera todo lo terrenal como temporal. Y ya no está sujeto a estas cosas. Su vida está en Cristo. Qué bueno, Germán, no pecamos más. No estoy diciendo eso. Y la realidad, podemos dar fe todos de que la realidad no es esa. Seguimos en este cuerpo, seguimos en esta lucha permanente, pero mis afectos no le pertenecen al pecado. Mis afectos son de Cristo. Yo amo a Cristo. Eso es lo que Pablo lo expresa, si se fijan en Filipenses capítulo 3, después de dar su currículum. Pablo dice en versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Por la fe. Versículo 18 más adelante va a decir, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, personas que estaban en la iglesia. Por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Se da cuenta? Sus afectos no han cambiado. Estas personas no han cambiado sus afectos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El afecto de Pablo había cambiado. El afecto de Pablo era su currículum. Él era hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, fariseo, el capo, tremendo. Pero él tenía ahora todo como pérdida, como basura, estiércol, es la palabra más puntual. O hay otras traducciones que son más fuertes, incluso acerca de esta palabra. Pablo consideraba así porque su corazón Dios lo había cambiado. No lo había cambiado él como gran fariseo que era. Dios había cambiado su corazón. Por eso uno tiene que preguntarse, ¿el cristiano verdadero es alguien que permanece en pecado, pensando en lo terrenal, estancado, sin avanzar, amando las cosas de este mundo, sin evidencias claras de su fe salvífica? ¿Este es un cristiano verdadero? Bueno, ¿está la naturaleza ética de nuestro Dios modificando nuestra ética, cambiándola en función de lo que vamos conociendo de su palabra? ¿Nos vamos identificando con esa ciudadanía que Dios nos ha cambiado? ¿Estamos esperando y amamos su venida? Por eso, mi hermano, los afectos, el corazón, el amor del creyente ha sido cambiado por este conocimiento del Señor, por el poder de Dios en Cristo. Dios ha hecho todo y nos ha dado todo para poder vivir esta vida en Él. Dios nos ha dado todo. Dios ha hecho todo. En la actualidad vemos personas que afirman haber escapado del pecado de una vez por todas, como que no pecan más. Y eso también es peligroso, es un autoengaño eso.
A menudo esas personas son sectarias y controlan a los demás, porque dicen, bueno, nosotros que somos perfectos, tenemos que controlar a estos que todavía son imperfectos, y es peligroso. Por eso reconocer que estamos huyendo, o sea que es un proceso esta huida del pecado, es parte de la santificación y aporta al creyente una sana humildad. Nos ubica. Este proceso de escape es lo que lleva directamente a la llamada de crecer que sigue en los versículos siguientes, si se fija. Pero también el proceso de santificación es algo que, si bien vivimos personalmente cada uno, es algo que también afecta al cuerpo de Cristo, a la iglesia como tal. Por eso los medios de gracia, y siempre los mencionamos, los medios de gracia son elementos clave para avanzar en este proceso. La oración, la lectura de la palabra, la comunión con los hermanos, son cosas muy importantes, son clave para avanzar en este proceso de escapar de la corrupción del mundo. Yo necesito a mi hermano para que mi hermano me exhorte, me anime y podamos ver juntos que estamos luchando contra el pecado y escapando de la corrupción que hay en el mundo. Un escape que Dios ha iniciado. Dios ha iniciado ese escape y va a culminar en Cristo, pero seguimos creciendo en lo que dice a partir del versículo 5. Ahí Pedro, cuando le dice a los hermanos, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Uno crece en la medida que se aferra a nuestro Señor y avanza en este escape que Dios ha iniciado al darnos su naturaleza divina. Es tremendo porque uno ahí se da cuenta que, claro, Dios nos ha dado todo y Dios ha hecho todo. Uno tiene que obedecer, agarrarse a Cristo y obedecer a lo que Él claramente. Uno tiene que deje de esperar su milagro. Deje de esperar su milagro. Deje de esperar experiencias sobrenaturales. Deje de depender de un misticismo antibíblico. No dependa de eso, mi hermano. Sepa que para el verdadero creyente Dios ha hecho todo en Cristo. Dios ya ha hecho todo en Cristo. Dios lo ha elegido, Dios lo ha llamado, Dios lo ha regenerado, lo ha convertido, lo ha justificado, lo ha adoptado, lo está santificando y preservando. Tremendo. ¿Y sabe qué? Dios lo va a glorificar si es un cristiano verdadero usted. Dios lo ha hecho. Dios ha asegurado todas estas cosas en Cristo. Dios lo ha hecho. Por eso los falsos profetas, los falsos maestros de la época de Pedro creían en cierto conocimiento trascendental que elevaba a las personas por encima de cualquier necesidad moral y ética. Ellos se creían perfectos y que no necesitaban de estas cosas. Pero Pedro responde a esta idea asegurando que el verdadero conocimiento de Dios por medio de Cristo nos da todo lo que necesitamos para llevar vidas como Dios manda. Como dice Pablo, instruidos en justicia, enteramente preparados para toda buena obra. Dios nos ha dado todo, mi hermano. Dios nos ha dado todo. Y Dios ha hecho todo. Por eso, ahora sí podemos vivir vidas como Dios manda. ¿Luchamos? Sí, luchamos contra el pecado. Pero el cristiano, como siempre decimos, el cristiano lucha contra el pecado. El incrédulo se abandona al pecado. Pedro responde a esta idea y en versículo 12 les dice, por todo esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas.
como que va a ser redundante, Pedro. Aunque vosotros las sepáis, aunque las sepan, y estén confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Es tiempo de despertar, es tiempo de reconocer nuestra incapacidad, pero reconocer a la vez que Dios sí ha dado todo al cristiano y ha hecho todo para que ahora sí podamos vivir como Él quiere que vivamos. Y vuelvo a repetir algo que dije al principio: esto no se le puede pedir a un incrédulo. El único consejo a alguien que no tiene a Cristo y que rechaza a Dios y que rechaza sus cosas es que se arrepienta. Ese es el único consejo, que se arrepienta, que vea su pecaminosidad delante de este Dios santo y justo y se arrepienta. Ahí recién va a poder ser partícipe de esta naturaleza divina. Ahí recién va a poder empezar a escapar de esta corrupción que hay en el mundo por causa de sus deseos. Ahí recién va a poder hacerlo. Mientras tanto, la iglesia sigue predicando el Evangelio y sigue escapando de esta corrupción que hay en el mundo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por haber hecho todo y habernos dado todo. Padre, no tenemos excusa, no podemos decir me cuesta o no, Señor, nos has dado todo. Con Cristo nos has dado a tu Hijo, a tu único Hijo precioso, para salvarnos, para iniciar este proceso de alejamiento de esta corrupción, de esta decadencia, para finalmente glorificarnos. Señor, tú lo has hecho todo y te damos gracias por eso, te damos muchas gracias. Y te pedimos perdón también por perder tiempo, porque nos has dado todo para vivir como tú quieres que vivamos. Nos has dado no solamente a tu Hijo, nos has dado tu poder por medio de tu Espíritu Santo. Señor, tu Espíritu Santo es el que nos recuerda tus promesas, tu palabra, tus verdades. Señor, tu Espíritu Santo ha sido el que ha inspirado a estos hombres a dejarnos estas cartas para que tengamos tu consejo. Padre, cuántas cosas podemos enumerar de bendiciones y de beneficios que tenemos como cristianos. Padre, que aprovechemos estas cosas con la mirada puesta en tu regreso, sabiendo de que estás pronto a buscar a tu iglesia. Padre, que nos encuentres con afectos realmente apuntando hacia ti. Tú lo has hecho, tú has cambiado nuestro corazón. Padre, cuántas veces estamos todos los días luchando contra el pecado. Padre, y gracias por ayudarnos en eso, porque con la tentación tenemos la salida. Y eso también tú lo has provisto. Y ahí nos damos cuenta, Señor, cuánta incapacidad y cuánto poco mérito hay en nosotros. Señor, no podemos hacer nada separados de ti. No podemos. Por eso rogamos, Padre, que auxilies a tus hijos, a tu iglesia en este tiempo. Padre, que cada día podamos recordar tus promesas, recordar tu pronta venida, recordar tu evangelio, Padre, y en eso alimentar no solamente nuestra mente, alimentar nuestro corazón y que eso cambie nuestras actitudes, nuestra forma de vivir, Señor, porque tú nos has dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Nos ha sido dado por tu divino poder. Señor, gracias por darnos todas las cosas en Cristo y gracias por haber hecho todo en Cristo. Señor, santifica a tu iglesia, salva a aquellos que no te conocen. Danos la oportunidad de ser instrumentos tuyos para esa obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.